That would be Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Elephant VFX. Este vídeo va sobre GDC día 1. Ayer fue el primer día donde estuve en GDC, ¿vale? El primer día de todos. Ya habéis visto el vídeo anterior, el día 0, donde planificaba un poco cómo iba a ser el día 1. Y hoy vamos a hablar del día 1. Bien, ayer asistí a 4 conferencias diferentes. Ya visteis en el vídeo 0 que había planificado 2, 3, 4, incluso 5 en la misma franja horaria. Al final te tienes que decidir por una. Así que vamos a hablar un poco sobre esas 4 conferencias a las que accedí. En líneas generales, comentar que el evento, bien, ¿vale? Hay una cosa que me llamó la atención con respecto a SIGGRAPH, y es que, sin ninguna duda, hay mucha más gente. Aparentemente hay mucha más gente, ¿vale? Decíamos que los números oficiales eran de unas 30.000 personas. SIGGRAPH no llega a los 20.000 y se nota muchísimo. Os comenté ayer por la mañana también que las colas para sacar vuestra acreditación son muy grandes. De hecho, cuando me fui del recinto a eso de las 5:30, todavía había colas y durante todo el día la cola daba la vuelta a todo el edificio. Es decir, habrá mucha gente que no haya podido asistir a ninguna conferencia el lunes, el primer día del GDC. Así que, otra vez, ya sé que he sido muy pesado con eso, pero lo comento otra vez. Sacad vuestra acreditación el día anterior. Bien, aquí tengo mis notas de todas las conferencias a las que voy. Normalmente, pues, siempre tomo notas sobre cosas que me parecen interesantes, sobre alguna cosa que me llama la atención y que quiero consultar anteriormente, los contactos de los ponentes, en el caso de que me quiera poner en contacto con ellos para cualquier tema. En esas conferencias los ponentes suelen ser muy abiertos. Depende también del nivel del ponente, ¿no? No es lo mismo, pues, el típico, no sé, VFX Supervisor, por ejemplo, en SIGGRAPH, que obviamente no te pasa su contacto, que un desarrollador mid-level, por ejemplo, que todo lo contrario, ¿no? Es súper abierto para hablar de cualquier tema con cualquiera de los asistentes. Bien, una cosa que me enteré ayer, que no sabía, y es que
por aquí no sé si tengo estas notas. Déjame buscar por aquí unas notas que tenía apuntadas que quería comentar. No de las conferencias, sino del propio evento. No sé dónde las tengo ahora mismo. Tengo que consultarlo después. Pero bueno, una cosa que me enteré en relación con lo de las colas para acreditarse. Después me comentaron por la noche. En mi caso, por ejemplo, que trabajo para Unity. Unity es un Diamond Partner. Es decir, es uno de los sponsors de GDC. De los Diamond es el tier más alto de sponsorización. Y los que formamos parte de Unity en este caso, o de cualquier otro sponsor que sea a nivel Diamond, pues no tienen que hacer las colas, ¿vale? Obviamente yo eso no lo sabía y tuve que hacer 2 horas de cola el domingo. Bueno, tampoco es el fin del mundo, pero bueno, si tenéis la suerte de trabajar para una empresa que sponsoriza a nivel Diamond GTC, pues bueno, podéis ir en cualquier momento y no tenéis que hacer la cola. Pero la mayoría de la gente no es parte de esas sponsors, con lo cual los consejos que os daba ayer para sacar vuestra acreditación, pues podéis seguirlos. Supongo que estas colas para acreditarse son peores también estos años, porque te tienen que poner una de estas pulseritas que básicamente son 2 colas diferentes. Una, la de la pulserita, que es para comprobar que estás vacunado contra el COVID, y después hay otra cola que es para la acreditación. Y hablando de la acreditación, bueno, seguimos con el problema de que no está recubierta de plástico y repito, para mí eso es un problema muy grande porque hoy especialmente está diluviando. O sea que lo más normal es que esto se moje, así que a ver cómo acaba esta tarde. Lo que sí que he conseguido solucionar es esto. Que como veis, ayer no ponía el nombre correcto y hoy sí que lo pongo. Ok, dejémonos de bromas. Vale, entonces, ¿qué conferencias accedí ayer? Bueno, la primera a las 9:30 de la mañana es esta por aquí que tenía separada, que se llama Tools Summit. Tools to Build a World in One Day. Herramientas para construir un mundo en un día. Bueno, esta conferencia, tengo que decir que me gustó en el sentido de que corrobora un poco cómo trabajo yo. Lo que no me gustó de esta conferencia, y obviamente eso no es culpa del ponente ni de nadie en particular, más que mía, es que no aprendí absolutamente nada. ¿Vale? Digo, no aprendí absolutamente nada porque todo lo que mostraron es algo que yo ya llevo desarrollando durante tiempo. Lo hacía en efectos visuales, pero hoy en día lo he aplicado a Real-Time Technology también, que es utilizar Houdini con todas sus habilidades procedurales para construir mundos, ¿no? Entonces esta conferencia se basaba principalmente en cómo desarrollar entornos en un día, básicamente, ¿no? O varias versiones de entornos en un día. Entonces utilizaba diferentes herramientas de Houdini, como Building Tool, algunas herramientas de Labs, herramientas de Height Fields, herramientas satelitales como OSM, etcétera, para construir mundos, no para replicar mundos del mundo real, valga la redundancia, sino para utilizar datos del mundo real para construir tus mundos imaginativos, ¿no? Entonces es algo que yo llevo utilizando bastante tiempo. Sin ir más lejos, algunos de los entornos más complejos que creamos para The Book of Boba Fett, el libro de Boba Fett, los hice así, ¿vale? Cogí datos en este caso fue de Manhattan, y los modifiqué un poco a mi rollo para crear esos entornos complejos. Estoy hablando especialmente del Ringworld. Y entonces esta conferencia iba un poquito sobre eso. Nada de tecnología propia, nada de creación de herramientas complejas, sino simplemente utilizar lo que ya existe en Houdini, crear herramientas sencillas con HDAs para generar mundos de forma rápida. Entonces, bueno, me gustó en el sentido de que corrobora que voy por el buen camino en ese sentido cuando trabajo con Unity, en mi caso. Y el bridge, es decir, el llevarse las cosas de Houdini a Unity o cualquier otro motor real-time, que es la parte más compleja, hay diferentes formas de hacerlo. Yo en mi caso lo estoy utilizando de formas que ya hablaré en el futuro, pero una de ellas es utilizando Houdini Engine, que es una herramienta súper potente, la cual no necesita coding, no necesita que tú hagas nada más allá que crear ese bridge entre o lo que quieres exponer para tocar o para modificar en el motor de tiempo real.
Houdini Engine es muy interesante. Los que no lo conozcáis, echarle un ojo. De todas formas, yo en Elephant VFX tengo varias cosas programadas para utilizar Houdini Engine y bien sea Unity o bien sea Unreal, porque es una herramienta muy potente que nos permite expandir las posibilidades de un motor real-time con herramientas y con posibilidades que no son nativas de ese motor, pero que se pueden utilizar casi como si fueran nativas gracias a el poder de Houdini Engine. Entonces, una conferencia que, como digo, bueno, bien, correcta. Desde mi punto de vista no me aportó nada, tengo que decir, pero entiendo que para la gente que no esté familiarizada con Houdini Engine y sobre todo con estas técnicas un poco guerrilla, podríamos llamarlo, de crear cosas muy rápidas, supongo que les habrá abierto los ojos para empezar a trabajar con esta tecnología. En mi grupo de trabajo en Unity tengo que decir que esto es algo que yo he implementado donde seguramente donde seguramente no estaban muy familiarizados con ello, con lo cual si gente de mi equipo hubiera asistido a esta charla, le hubiera venido muy bien, así que supongo que mucha gente se habrá beneficiado de ella. Bien, esto la primera charla a la que acudí. La segunda charla a la que acudí es... ¿dónde la tengo? Esta. No, no es esa. Sí, esta, perdón. Se llama Two-Level Radiance Caching for Fast and Scalable Real-Time Dynamic Global Illumination in Games. Vale, esta fue una conferencia extremadamente técnica, más enfocada a desarrolladores, ingenieros de gráficos y researchers, diría yo. Para mí, demasiado técnica, ¿vale? Aquí ya hablábamos de cosas demasiado complejas. Básicamente era un ingeniero de desarrollo y un investigador de AMD, donde básicamente mostraban cuáles son, o cuál, no es un producto, ¿vale? No es un software que está disponible en el mercado, ni mucho menos, es simplemente a nivel de estudio, de investigación y desarrollo, donde mostraban cómo crear iluminación global en real time. ¿Vale? Entonces, ya digo, era todo muy científico, era básicamente la presentación de un paper, los 3 años de investigación y desarrollo que les llevó a hacer estas técnicas. Y bueno, tengo que decir que como investigación supongo que es muy interesante, pero en cuanto a casos prácticos no me pareció demasiado interesante porque veía que hay otras soluciones ahí fuera que seguramente hacen lo mismo y no sé si mejor, pero sin ninguna duda cubren esa necesidad ya. De todas formas, cuanta más gente haya haciendo investigación y desarrollo sobre esta materia, pues mejor, ¿no? Iluminación global en tiempo real es algo que todos queremos y cuanta más gente esté involucrada en ello, mejor. Me llamó la atención una cosa y es que han desarrollado su propio Path Tracer offline, por supuesto. Bueno, cuando digo offline me refiero a que no es real time, ¿vale? No hay ningún Path Tracer real time a día de hoy. Puro Path Tracer me refiero, pero básicamente han desarrollado su propio Path Tracer para hacer lo que se llama ground testing, ¿no? Es decir, renderizan una imagen con su Path Tracer y después intentan replicarlo con su solución de iluminación global. Muy interesante todo, pero repito, para mí, para mis conocimientos técnicos que son escasos en comparación con la audiencia a la que me imagino estaba dirigida esta conferencia, pues no la pude disfrutar todo lo que me hubiera gustado. Obviamente aprecio todo lo que comentaron y me parece muy relevante, sobre todo ahora que estoy metido en real time y que veo la dificultad de crear global illumination en aplicaciones de tiempo real. Así que nada, muy interesante. Me llamó la atención que el ponente aparentaba ser muy joven, lo que te dice que bueno, hay ingenieros y hay researchers que son brillantes con 20 y pocos años, ¿no? Así que nada, muy interesante, sin ninguna duda. No me llevo nada, digamos, de esta conferencia. No tengo nada más. Tengo un montón de notas, pero no tengo nada que investigar porque realmente es algo que se escapa a mis conocimientos. Pero, repito, me parece muy interesante que haya
varias empresas mirando en esta dirección. Y me llama también mucho la atención que esto viene de AMD, ¿no? Porque AMD me consta que están realizando unas tarjetas gráficas muy, muy potentes y, bueno, no puedo hablar más del tema, pero se vienen cosas muy, muy, muy interesantes en cuanto a poder gráfico por parte de AMD. Ok, hay otra conferencia a la que asistí que por alguna razón me he olvidado de sacarla aquí. A ver si la puedo sacar rápidamente. Eh, vale. Esta de aquí, que dice Advanced Graphics Summit. Realistic Real-Time Skyrim Rendering in Gran Turismo 7. Esta me pareció también fascinante, pero también era extremadamente técnica. Era muy, muy técnica. Era presentada por dos desarrolladores de la tecnología que se utilizó en Gran Turismo 7 para hacer Skydomes. No solo Skydomes, sino bueno, todo relacionado con iluminación atmosférica. Por supuesto, luz en cuanto a generar una atmósfera con sus diferentes rangos horarios, para decir que era una luz diurna a las 12 del mediodía o a las 4 de la tarde, pero también efectos atmosféricos como nubes y como niebla. Muy interesante, extremadamente técnica. Lo mismo, hay muchas cosas de la conferencia que simplemente podía intuir pero no comprender al 100%, pero muy, muy interesante. También me llamó mucho la atención que lo mismo desarrollaron su propio Path Tracer, offline rendering, ¿vale? No en tiempo real, para crear toda esta tecnología. Y después convertían, utilizando lookup tables, tanto la información lumínica como la información meteorológica en diferentes lookup tables para renderizar eso en tiempo real. Fascinante, me pareció muy interesante y sobre todo me llamó mucho la atención que los renders realizados con el Path Tracer eran, en mi opinión, los mejores Skydomes que he visto nunca, seguramente. Um, Lamentablemente, en los motores tradicionales entre comillas, como puede ser Arnold, como puede ser Renderman, um, los Skydomes, y por Skydomes me refiero de nuevo a sistemas físicos de iluminación diurna, lo que se llama el Physical Skylight, creo que se llaman, o tienen nombres parecidos. No son demasiado... son implementaciones de modelos ya conocidos, ¿no? No es su propia tecnología, digamos. Son implementaciones de esos modelos. No son demasiado vistosos, por así decirlo, ¿no? Seguramente porque en efectos visuales pues no los utiliza nadie, ¿no? Porque creamos nuestros propios Skydomes con HDRIs de gran calidad, pero estaría bien ver alguna implementación propia por parte de Arnold o de Renderman en cuanto a Skydomes se refiere. Muy interesante, sobre todo lo que me llamó mucho la atención, repito, esas dos cosas. Uno, que crearon su propio sistema de render path tracing, que creo que lo llamaron Sky Simulator o algo así, para hacer el render físicamente correcto, en la mayor medida de lo posible, con su propio modelo de Skydome, es decir, no es una implementación de uno existente, sino que es su propio modelo. Fascinante, repito, que tenía una pinta maravillosa. Y después, lo otro que me llamó la atención fue cómo hicieron esos bakes a diferentes lookup tables con diferentes layers, con diferentes capas, uno para, repito, iluminación, otro para efectos atmosféricos, y con esos bakes en lookup tables después conseguían iluminar en tiempo real. Repito, se me escapan muchas cosas técnicas, sin duda voy a investigar un poquito más al respecto y a ver qué consigo encontrar, porque hay que echar un ojo a esto sin ninguna duda para el futuro, porque es una tecnología muy a tener en cuenta. Bien, ¿qué más? Vale, esta otra conferencia, Reinventing the Wheel for Snow Rendering.
Muy interesante, muy interesante. También muy técnica, pero afortunadamente en esta sí que fui capaz de comprender todo lo que comentaban, o casi todo al menos. Básicamente era creación de nieve para el proyecto... ¿cómo se llama este proyecto? Este es un videojuego, no lo pone aquí. Ragnarok, no sé qué. God of War, ¿puede ser? God of War Ragnarok, sí. God of War Ragnarok. Vale, entonces mostraban un poquito la tecnología que ellos habían creado para crear nieve. Comentaban cómo ya habían desarrollado una tecnología para crear nieve en la primera entrega de este videojuego. Bueno, no sé si la primera, pero la anterior entrega de este videojuego. Y cómo en esta nueva versión del videojuego reinventaron la rueda, como dice aquí, para crear una tecnología nueva. Básicamente, por lo que entendí, y puede que se me escapen algunos detalles, básicamente era una especie de teselación avanzada basada en el frustrum de la cámara y basada en donde el personaje se encuentra en cada momento, ¿no? De tal forma que vas... bueno, es una teselación dinámica, ¿no? Por ejemplo, en Unity tiene lo mismo, una teselación dinámica. La diferencia de esto es que hacía cosas muy interesantes, como que cuando teselaba generaba otra especie de coordenadas, no triplanar, pero algo parecido, para que no hubiera mucha distorsión en las partes verticales donde se desplazaba la geometría, ya que, por ejemplo, si había una hendidura de nieve en el suelo y se quedaba un trozo vertical así de grande, habían hecho una solución personalizada para crear UVs de forma correcta en la zona interior vertical para que el displacement funcionase de forma correcta. Me pareció muy interesante. Además de eso, otra cosa que hacían que estaba genial era que se hacía un scattering de geometría para añadir detalle en los edges, en los bordes. De esa forma no teníamos simplemente, en lugar, imagina que tenemos un plano y hacia abajo bajaba el displacement, creando la hendidura, pues se hacía un scattering en la parte del edge, en la parte del borde, para añadir detalle. Y todo eso era obviamente de forma dinámica. El resultado era muy bueno, para ser real time, obviamente. Y sin ninguna duda funcionaba muy bien. Quiero investigar más sobre esto, lo he dicho así de forma muy rápida y seguramente de forma muy brusca, ¿vale? Pero en grandes rasgos eso es un poco lo que se vio, ¿no? Teselación dinámica de forma inteligente basada en el frustrum de la cámara. Además tenía otra cosa muy buena, y era que para compensar por esa teselación, porque obviamente en real time siempre hablamos de budget, ¿no? De lo que puedes meter en todo momento. Hacía una cosa muy bonita, o muy interesante, que era que todo lo que estaba detrás del personaje desaparecía. Vale, entonces era como un frustrum de la cámara hacia adelante, pero también hacia detrás, pero eliminaba todo el entorno. Con lo cual, si pusieras un witness cam, ¿vale? Mirando de frente al personaje, verías que el mundo va desapareciendo por detrás. Estaba todo muy interesante. Repito, muchas de estas cosas no me parecieron extremadamente novedosas, pero la combinación de todas ellas seguramente es lo que hace que esta técnica funcionase muy bien. Repito, voy a investigar más sobre el tema porque, por un lado, me pareció muy interesante, por otro lado, me pareció demasiado básico para que no fuese una implementación ya en todos los software o en todos los juegos, pero aparentemente no, con lo cual hay algo que se me está escapando. Voy a investigarlo y ya hablaremos más al respecto. Y la última conferencia a la que asistí fue esta, Visual Effects Summit, Navigating the Callisto Protocol VFX. Vale, nada, esto simplemente era un artista de efectos de Striking Distance Studios, donde básicamente comentaba un poquito cuál fue el desarrollo de los efectos visuales, de algunos de los efectos visuales de este juego. Se centraron principalmente en los efectos de las armas, ¿no? Pues cuando disparabas, pues cómo salía el fuego, cómo salía humo de la pistola, luego también tenía una especie de bate de béisbol y que generaba como rayos. Bueno, básicamente un post-mortem, por así decirlo, de este proyecto y de cómo fueron creando esos efectos y la evolución. Para ello utilizaron Niagara, que es un software de Epic Studios o de... ¿Epic Studios se dice? ¿O Epic Games? Los de Unreal.
Y nada, básicamente era un post-mortem, ¿no? Y cuál fue la evolución de las notas que les daban, los fallos que iba cometiendo, cómo no entendía el feedback, cómo creaba algo completamente diferente. En fin, la evolución de los efectos visuales de las armas de Callisto Protocol. Bueno, interesante. Siempre está bien, ¿no? Ver el viaje de un artista, de cómo llega desde los primeros briefings hasta el producto final. Así que muy interesante. Um, FX en real time no es algo de lo que yo esté muy familiarizado. Creo que lo comentaba ayer, no es algo que yo haga. Y tampoco tengo demasiado interés en ello, la verdad. Bueno, tengo interés como tengo interés de todo un poco. Pero bueno, ver cómo lo hace otra gente está bastante bien. Hoy voy a intentar asistir a otra conferencia sobre VFX también en real time en algunos juegos y a ver qué saco en claro de todo eso. Vale, pues este es un resumen muy, muy rápido, ¿vale? No tengo mucho tiempo, tengo que irme ya. Hoy empieza el día 2. Vamos a... ahora dentro de un rato vamos a echar un vistazo también a lo que planeo um, um, visitar hoy en el día 2 y poco más. Ayer al final del día pues tuve unos eventos de trabajo. Tuve que... bueno, tuve unos eventos en la oficina de Unity en San Francisco. La oficina de Unity en San Francisco es la oficina principal de Unity, son los headquarters. No es la oficina más grande de Unity, pero es seguramente la segunda o tercera más grande que tiene Unity. La más grande creo que sigue siendo la de Copenhague. No sé si lo sabéis, pero Unity es una empresa originalmente danesa. Después se vendió y ahora es una empresa americana, pero originalmente era una empresa danesa. Y creo que la oficina de Unity en Copenhague creo que sigue siendo la más grande de todas. Una oficina espectacular, creo que hay como 600 personas en aquella oficina. Impresionante. La de aquí de San Francisco es también una auténtica maravilla. Está aquí también al lado de Union Square, o sea que no puede estar en mejor sitio. Impresionante oficina, estuvimos ahí un rato. Y nada, y después por la noche tuve una cena con mi equipo, el equipo de marketing de Unity, que es un equipo bastante grande. En un sitio espectacular también, en una terraza espectacular, justo al lado del estadio de los Giants, a los que os guste el béisbol. Y nada, así que a eso de las 5:30, como digo, me fui de GDC para irme a la oficina de Unity, después a la cena esta y nada más. Hoy espero encontrarme con un par de personas conocidas, que ya me he enterado que están por aquí. Gente del mundo de los efectos visuales también, que conozco de mi vida pasada en el mundo de los efectos visuales. Así que nada, vamos a ver si nos encontramos con un par de personas, hablamos un poco de lo que nos está pareciendo la conferencia. Y mañana más, ¿vale? Este es el segundo día. Mañana haremos una recapitulación de cómo fue el tercer día y continuaremos. Bien, vamos a hablar sobre la planificación del día 2. Estas son las conferencias que tengo apartadas para lo que planeo visitar hoy. Igual que ayer, tengo 2, 3 conferencias apartadas para cada tramo horario y al final pues vamos a ver qué conseguimos visitar. Bien, entre 9:30 y 10:30 de la mañana, la primera conferencia que tengo apartada es Game Designers Notebook. Y básicamente veis aquí que estamos hablando de diferentes perfiles senior, incluso tenemos aquí un vice president de diferentes estudios, ¿vale? Tenemos a gente de Big Fish Games, tenemos gente de Second Dinner Studios, de King, etc. Y bueno, esto parece que es un panel donde se va a hablar sobre diseño de juegos en general, narrativa y storytelling en juegos. Me interesa mucho, aunque no está directamente relacionado con mi trabajo, ya que yo obviamente no desarrollo videojuegos y mucho menos diseño de videojuegos, pero es algo que me interesa más a nivel personal seguramente. Así que esta es la primera conferencia que tengo apartada.
La segunda, y esta sí que me interesa muchísimo, ya que sí que veo aquí una relación directa con mi trabajo, y además es algo que me interesa mucho porque soy un gran fan de Lego. Y esto es una conferencia en el ámbito de Technical Artist y se llama Lego Star Wars Castaways, Building an All Brick World. Básicamente, aquí tenemos a dos senior, un Technical Artist Senior y un Graphics Programmer Senior de Gameloft, un estudio muy importante. Y aquí van a hablar de cómo construyeron el juego de Lego de Star Wars y principalmente de soluciones procedurales para crear un mundo un mundo relacionado con Legos, ¿no? Me imagino que aquí habrá muchísimo sobre creación procedural de entornos, etcétera, todo basado en Lego. Me imagino que va a ser extremadamente interesante, que van a hablar de técnicas seguramente muy avanzadas de creación procedural de mundos que seguramente, eso es lo que yo pienso, se ajusten a la realidad de las piezas de Lego, es decir, no crear mundos en sí, sino mundos constreñidos a las piezas existentes de Lego, con lo cual me interesa muchísimo. Esta es la que más me interesa en este franja horario, así que espero poder asistir a esta 9:30 a 10:30. Después solo tengo esas dos en ese franja horario, ¿vale? Principalmente, repito, voy a ir a la de Lego y si no, voy a ir a la de Game Design. La siguiente es de 10:50 a 11:50 y este es también un panel con diferentes personalidades, además personalidades muy importantes. Fijaros que aquí tenemos un Product Owner de Autodesk, un Technical Product Management de Epic, un Senior Director de Epic, incluso un Vice President de Epic, y luego también tenemos aquí un Principal Product Manager de Autodesk y un Director de Producto de Autodesk. Es decir, gente muy, muy top, tanto de Epic como de Autodesk, y van a hablar sobre workflows utilizando USD en aplicaciones de tiempo real. Me interesa muchísimo porque USD es, bueno, donde la industria de los efectos visuales está yendo o ya está, y quiero ver cuáles las ideas o los pensamientos de esta gente en lo relacionado a USD en el mundo de real time. USD en principio no es o no está concebido o ideado para trabajar en real time por un montón de problemas que se me pueden venir a la mente, ¿no? Ya que hay todas las primitivas que podemos crear en USD no necesariamente se ven representadas en juegos, ¿vale? Muchos de los componentes que podemos crear no juegos, sino en real time en general, que no existen dentro de la autorización en USD, no existen. Pero quiero saber cuál es su opinión al respecto. Además, repito, con personalidades tan importantes como Product Managers, Vice Presidents, etc., me imagino que va a ser interesante. Esta es la conferencia principal que me gustaría asistir desde las 10:50 hasta las 11:50. Tengo otra en el mismo horario, de 10:50 a 11:50, en el caso de que no pueda asistir a esa, que dice Level Design Summit, a Visual Approach to Level Design in Gotham Knights. Vale, entonces es este juego de Gotham Knights, este juego de Batman. Y esta conferencia es más a nivel visual, con lo cual también me interesa mucho, porque el diseño de niveles es algo que me interesa muchísimo. Y esta es más a un nivel, digamos, visual más que técnico, así que también me interesa bastante. Aquí dice que los asistentes entenderán o verán una fuerte fundación en lo relacionado con el rol de level art y level design. Me interesa bastante también. Digo, principalmente quiero asistir a la de USD. Si no puedo, accederé a esta. Después, entre 12 y 1, tenemos... he apartado aquí otra conferencia que dice It's not in the writer's manual. Session Q&A
preguntas y respuestas, una sesión de preguntas y respuestas para nuevos escritores. Lo mismo, no es relacionado con mi trabajo. Yo no me dedico a escribir videojuegos, pero me interesa muchísimo todo lo que es a nivel conceptual. Aunque no vea una aplicación directa a mi trabajo, me interesa mucho a nivel personal y quién sabe si en un futuro puede ser algo que yo pueda hacer. Aquí en los takeaways dice que básicamente está dirigida a cualquiera que quiera convertirse en un escritor de videojuegos. A ver si puedo asistir, ¿vale? Es de 12 a 1. Esa es la primera selección que tengo. La siguiente que tengo, y esta sí que me interesa bastante, es sobre el videojuego Cyberpunk 2077 y habla de Non-Linear Level Design. Entiendo también que esta conferencia es más a nivel conceptual, de cómo desarrollar niveles para que haya una buena experiencia en cuanto a gameplay se refiere. No creo que sea a nivel técnico. Estaría bien también una conferencia de este tipo a nivel técnico, pero me imagino que esto será más a nivel conceptual. Sobre non-linear levels, ¿vale? Non-linear levels básicamente son niveles que se vayan adaptando a la historia que pretende contar el videojuego, pero que no sea de forma lineal, sino que en función de el camino que decida llevar el jugador, pues esos niveles funcionen independientemente de la historia. Es decir, que contribuyan a la historia, pero que no sea lineal, que sea en función de el camino que decida llevar el jugador y los personajes. Más a nivel conceptual, pero me interesa muchísimo también. Vale, en la misma franja horaria tengo este de aquí que dice 3 ciudades, 2 TA. TA, ¿qué significa TA? No sé lo que significa. Technical Artist, supongo que sea. Un día, técnicas para empoderar a los artistas. Es el mismo, uno de los speakers, Thomas Tobin, es el mismo de una de las conferencias que asistí ayer, donde utilizaban Houdini Engine para crear entornos de forma muy rápida, así que me imagino que será algo similar, así que la tengo como backup. Quiero, si puedo, acceder a la de Cyberpunk 2077, pero si no, accederé a esta otra de aquí. Después, a partir de las 3 de la tarde, tenemos aquí una que me interesa muchísimo, The Art of Making Vistas. Vale. Y además es por Santa Mónica Studio. Estuve ayer en una conferencia de Santa Mónica Studio, que son, me parecen una gente muy, muy, muy interesante. De los mejores estudios de videojuegos que existen en el mundo. Y esta conferencia básicamente se trata sobre la creación de entornos vista. Me he informado un poquito, no mucho porque quiero que me sorprenda la conferencia, pero es diferente el Environment Artist a el Environment Artist que realiza vistas. Son cosas diferentes, son perfiles diferentes. No sé mucho sobre ello, he leído un poquito, pero lo he dejado ahí porque quiero que me sorprenda esta conferencia. Me interesa mucho porque entornos es algo que afecta directamente con el trabajo que llevo haciendo los últimos tiempos en Unity. Entornos es una parte muy importante del trabajo que estoy desarrollando con mi equipo. Así que, viniendo de Santa Mónica Studios, espero que esta conferencia sea muy educativa para mí. Bien, en el mismo rango horario, también tengo como backup esta otra conferencia que dice The Future of Interactive Cinema. Interactive Cinema es algo que se lleva hablando mucho de ello en los últimos años. Tengo mis dudas, no creo que Interactive Cinema sea algo que quiera la gente. Es decir, cine interactivo. A mí personalmente no me interesa el cine interactivo, pero sí que me interesa saber qué es lo que piensa otra gente. Por eso quiero acceder a esta conferencia. Cine interactivo, hemos visto algunos ejemplos en el pasado, algunos bastante importantes, como uno de los episodios de Black Mirror. Pero bueno, personalmente, el cine interactivo es algo que, repito, que no me interesa porque quiero separarlo de los videojuegos o de otro tipo de experiencias. Para mí el cine tiene que ser pasivo, porque el cine me lo tiene que contar alguien.
Si yo soy parte de la experiencia cinemática, para mí no es cine, es otra cosa diferente. De todas formas, repito, me interesa saber qué es lo que piensa otra gente, porque puede que esta sea una industria incipiente en el caso de que funcione. Tengo mis dudas, yo no creo que esto vaya a funcionar como medio de expresión. La gente no quiere ir al cine para interactuar con lo que ocurre. Al menos yo no quiero. Así que a ver qué se cuenta. Lo tengo aquí como backup, no es mi prioridad, pero puede resultar interesante. De 3:50 a 4:20 me ha apartado esta conferencia que dice Building Big Games on Little Headsets. Me interesa mucho, ya que realidad virtual me interesa muchísimo. Sin ninguna duda, quiero hacer cosas en realidad virtual. Ya he hecho en el pasado, cuando estuve en Framestore realicé bastantes cosas en realidad virtual. Y bueno, quiero ver qué tienen que contar esta gente, qué tiene esta gente que contar con respecto a realidad virtual y realidad aumentada. Me interesa mucho porque aquí veo en los takeaways que dice que la gente, los asistentes van a tener una mejor comprensión sobre lo que implica crear aplicaciones en un headset de VR, teniendo en cuenta las limitaciones tan existentes que ocurren en realidad virtual, ¿vale? En aplicaciones real-time tenemos muchas limitaciones, pero en realidad virtual mucho más. Así que a ver lo que se cuenta. Esta es de 3:50 a 4:20. Bien, de 4:10 a 5:10 tenemos aquí otra que también me interesa, que dice Finding Your Game's Art Style on the Chip. Vale, aquí tenemos un director de arte de Fighting Chance Games. Dice, los asistentes entenderán de una mejor forma lo que involucra crear arte utilizando software y otros métodos de descubrimiento de forma affordable, ¿no? De forma asequible, de forma barata. Me interesa porque mi equipo de trabajo actualmente es un equipo relativamente pequeño, pese a que trabajo en una gran corporación con miles y miles de empleados. Mi equipo de trabajo es relativamente pequeño, no relativamente pequeño, es un equipo pequeño, así que todo lo que sea trabajar de forma más eficiente me interesa. Así que me ha llamado la atención el título y el takeaway de esta conferencia. A ver si puedo asistir. Es de 1 hora, no lo sé porque hay un poco de overlapping con otras de las que quiero asistir. Esta otra también me interesa muchísimo. Es impartida por esta persona, Diego Garzón, colombiano creo que es un Procedural Content Director en Microsoft. Y va a hablar sobre workflows no destructivos en la creación de Forza Motorsports. Leyendo un poco la descripción, básicamente va a hablar de diferentes formas de trabajo no destructivas y procedurales para la creación de, sobre todo, creo que los entornos de Forza Motorsport, es decir, todos los circuitos que replican circuitos reales del mundo de diferentes categorías de motorsports. Puede estar muy interesante. Estoy seguro de que va a ser muy, muy interesante, sobre todo porque Forza Motorsport tiene un nivel gráfico muy, muy, muy alto. Bien, y estas dos últimas que tengo aquí ya las tengo un poquito más como backup, porque ya son a partir de las 5:30 de la tarde, que generalmente a partir de las 5:30 de la tarde ya no creo que aguante más, después de 4 o 5 conferencias. Esta primera se llama Big Visuals Small Budget. Get the most from a lean art team. Un poco relacionado con lo que decía antes. Gran complejidad visual con presupuesto pequeño. Lo que decía antes, aplicado en mi caso a trabajar con un equipo relativamente pequeño, un equipo humano relativamente pequeño, con un presupuesto relativamente bajo. No estamos hablando aquí de blockbusters de cine con 200 millones de presupuesto, sino, bueno, tienes que hacer un corto con 2 millones. ¿Cómo te las apañas? Así que vamos a ver si puedo hacer esta conferencia y a ver qué puedo aprender sobre ello. Vale, aquí en el takeaway dice strategic planning y careful design para crear
un juego con un buen aspecto visual, independientemente del tamaño de tu equipo. Me siento muy identificado con esto, así que a ver qué podemos descubrir aquí. Y la última que tengo, y esta es muy probable que no vaya. Bueno, tendría que elegir entre la anterior o esta de aquí. Y esta de aquí básicamente es la creación de effects utilizando Unreal Niagara. Vale, entonces Niagara quiero ver de lo que es capaz, porque no estoy muy familiarizado con ello. Obviamente jamás lo voy a utilizar mientras trabaje en Unity, porque es un producto de Epic. Pero quiero ver lo que están haciendo con ello, cuál es la comparación con el VFX Graph de Unity y ver un poquito por dónde van, ¿no? Más por curiosidad, por ver lo que hace la competencia, que por aplicaciones prácticas directas a mi trabajo. Vale, entonces, bueno, lo mismo, tengo aquí unas 10 conferencias más o menos apartadas. En el mejor de los casos asistiré a 4, 5, seguramente 4. Así que nada, voy a intentar ir a esas 4 o 5 y mañana, en el vídeo de mañana, analizamos un poco cómo ha ido el día y qué esperamos para el día siguiente. Hasta luego.